Me llamo Benedita, tengo 68 años y estoy jubilada. Durante gran parte de mi vida trabajé como cocinera en una escuela pública de mi ciudad, un lugar donde los niños crecían rodeados de risas y juegos, y donde la inocencia era sagrada. Los vecinos me llaman Doña Bené. Algunos todavía recuerdan mis pasteles de maíz y ese café que siempre servía con cariño en la puerta de casa. Pero lo que quiero contar hoy es una historia que lleva años en mi memoria y que aún me estremece como si hubiera pasado ayer. Tal vez quienes escuchen esto se vean reflejados en algún momento difícil de sus vidas. Quizás hayan sido juzgados por errores que no cometieron o arrastren una vergüenza que no les pertenece. Si alguna vez sentiste que no había forma de empezar de nuevo, déjame decirte que no estás solo. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque esta historia es para ti. Y si puedes, deja un me gusta, eso me anima a seguir compartiendo y permite que más personas se sientan acompañadas también. Tenía 31 años cuando sentí que debía empezar de cero, con el poco aliento que me quedaba. Vivía con mi hijo Gabriel, de 7 años, en una casita de un solo cuarto en el barrio de Gloria, en Belo Horizonte. Era humilde, con la puerta un poco vencida y el cacareo constante de gallinas en el patio, pero era nuestro rincón, nuestro refugio. Gabriel era todo para mí. Un niño listo, con una sonrisa traviesa y una mirada inocente que parecía comprender sin palabras el peso que yo cargaba. Había salido de una relación destructiva. Mi ex era posesivo, manipulador y, al final, violento. No fue fácil dejarlo. En 1985, una mujer sola con un hijo era vista como una carga, casi como un fracaso social. Los murmullos en la verdulería me perforaban los oídos. Las miradas en la puerta del colegio me hacían sentir desnuda. Los saludos venían acompañados de sonrisas forzadas y una distancia que dolía. Incluso mi madre, doña Silda, me ayudaba como podía, pero siempre con ese tono que mezclaba preocupación con desaprobación. Al menos ya no te maltrata, me decía, como si sobrevivir ya fuera suficiente. Mi amiga Marta era distinta. Joven, directa, sin pelos en la lengua. Discutíamos a menudo porque ella decía que yo me escondía detrás de la fe para no enfrentar la realidad. Quizás tenía razón. Yo había empezado a asistir a un centro espiritista cerca de casa. Era un lugar modesto, con sillas de madera, olor a incienso y cánticos suaves que se mezclaban con el murmullo de rezos. Siempre me sentaba en la última fila, con un pañuelo sobre las piernas y la cabeza agachada. No iba solo por consuelo, iba buscando silencio, buscando que nadie me recordara que estaba sola. Al principio no hablaba con nadie. Llegaba, escuchaba, y me iba. Pero con el tiempo algunas miradas empezaron a buscarme. Uno de los primeros que me tendió la mano fue el señor Antonio, uno de los coordinadores del grupo. Y también estaba esa señora delgada, de rasgos orientales, siempre con su moño impecable y un librito de proverbios en el bolso. No era muy habladora, pero su mirada tenía una dulzura que no encontraba desde hacía tiempo. Era como si viera más allá de mis gestos. No decía nada, pero me miraba como quien comprende. Yumi, mi hija, a veces iba conmigo con su vestido de flores y zapatillas brillantes. Se sentaba a mi lado sin hacer ruido. Yo le apretaba la mano con fuerza, como si eso bastara para protegerla del mundo y de mí misma. En casa, la rutina era simple pero agotadora. Por las mañanas repartía viandas. Por las tardes, ayudaba en el kiosco de un amigo. Cuando regresaba, cocinaba pasta con verduras o lo que hubiera. Vivíamos al día, pero mi hija nunca se dormía con hambre. A veces, después de cenar, nos tirábamos en la alfombra del salón a escuchar música en el teléfono. Una noche sonaba Vivaldi, y mientras ella dormía apoyada en mi pecho, yo lloré en silencio, intentando que el llanto se confundiera con la música. Todo empezó a cambiar una tarde de agosto. Fue después de una charla sobre desarrollo personal que ofrecieron en el centro. El salón estaba lleno, y el orador hablaba con tanta pasión que parecía que las paredes vibraban. Salía deprisa, con un libro en una mano y mi bolso en la otra, cuando sentí una presencia a mi lado. Era un hombre alto, con un blazer azul marino, el cabello entrecano y una expresión serena. Me llamó por mi nombre, señorita Aurora. Me giré sorprendida. Él sonrió y dijo, solo quería decirle que su historia me conmovió profundamente. Su voz era firme, pero sin dureza. Su fortaleza y determinación son inspiradoras, añadió. Me quedé sin palabras. Él siguió hablando como si supiera exactamente el efecto que provocaba.
Soy Samuel, uno de los organizadores del evento. He estado siguiendo su proceso. Algo se encendió dentro de mí. No era amor. No era admiración todavía. Tal vez era solo la sensación de ser vista. No como la mujer que luchaba, sino como alguien digna de atención. Intenté contener la emoción, pero mis ojos me delataron. Le sonreí tímidamente y le di las gracias. Él solo rozó mi brazo con la yema de los dedos y se alejó. Dejó tras de sí un leve perfume y una sensación que había olvidado, la de sentirse viva. Seguí caminando con el corazón latiendo fuerte. Yumi me esperaba afuera, jugando con un peluche. Cuando me vio, me regaló una sonrisa brillante. Le tomé la mano y caminamos a casa. Por dentro, algo ya era distinto. No sabía qué vendría, pero en ese momento quise creer que la vida podía ofrecerme una segunda oportunidad. Los días siguientes a ese encuentro fueron una mezcla de ansiedad y ilusión. Samuel empezó a saludarme con más frecuencia en las reuniones. Una sonrisa de lejos. Un comentario fugaz. A veces, un elogio medido, siempre relacionado con mi perseverancia. No era un flirteo descarado. Era más bien una constante. Una presencia amable, cálida, con esa voz que parecía construida con cuidado. Empezamos a conversar después de las reuniones, cuando ya quedaban pocos en el salón. Hablaba sobre la importancia de confiar en uno mismo con una convicción que me contagiaba. Cada frase suya venía acompañada de un versículo, como si hablara directamente desde lo alto. Yo aún arrastraba culpas del pasado, heridas que no cerraban. Pero ese hombre me miraba a los ojos y me decía que el pasado no definía mi destino. Una noche, tras la reunión del miércoles, me acompañó hasta la puerta de mi casa. Yumi se había quedado con doña Olga. Antes de irse, Samuel me lanzó una pregunta que me descolocó por completo. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que viviste hasta ahora solo era el prólogo de algo grandioso? No supe qué responder. Apenas sonreí. Él se despidió con un «que la paz sea contigo», que me dejó temblando. Ese sábado decidí contarle a mi madre y a Renata lo que estaba ocurriendo. Estábamos en la cocina de doña Olga, con aroma a café recién hecho y a pastel de maíz. Hablé con cuidado, esperando algún juicio. Pero mi madre sonrió de inmediato. «¿Ves, hija? Dios está restaurando tu vida. Un hombre de fe, trabajador, es respuesta a mis oraciones». Renata, en cambio, se alarmó. «Mamá, por favor. Apenas lo conoces, Elena. Ya tuvo una pareja, tiene hijos. ¿Cuánto tiempo llevan hablando?» Tragué saliva. «No somos pareja todavía, Renata. Solo hablamos». Ella frunció el ceño. Hablar también es comprometerse. Y eso de la providencia divina suena bonito, pero puede ser manipulación. Esa noche lloré en silencio, encerrada en el baño. Una parte de mí sabía que Renata tenía motivos para preocuparse. Pero estaba cansada de que me vieran como una carga. Samuel era el primer hombre que me veía como posibilidad, no como problema. Samuel empezó a venir a casa los domingos, después del servicio. Siempre traía una Biblia en la mano y, de vez en cuando, algún postre hecho por su madre. Se sentaba en el sofá, elogiaba mi comida y me hacía preguntas sobre mi niñez, sobre cómo había llegado a la fe. Decía que admiraba mi templanza como mujer creyente, y que en mí veía un pilar de fortaleza. Cada palabra suya parecía medida para hacerme sentir única. Yumi, al principio, mostraba interés por él. Intentaba enseñarle sus dibujos, contarle anécdotas del colegio. Samuel, aunque educado, mantenía cierta distancia. Respondía con cortesía, pero sin involucrarse demasiado. Una tarde, ella quiso sentarse en su regazo con un libro para colorear. Él, con un gesto sutil, la apartó suavemente. Dijo que tenía dolor en la pierna. Vi la escena. La noté. Y aunque algo en mí se removió, decidí pensar que simplemente no sabía tratar con niños. No todos tienen ese don, ¿verdad? El tercer domingo, mientras tomábamos café, trajo a colación mi divorcio. Lo hizo con tono suave, pero directo. Sé que has pasado por mucho dolor. Pero ahora es tiempo de purificarse. Dejar atrás las cicatrices. Es hora de moldear a una nueva mujer. Moldear. Esa palabra se me quedó clavada. Por un instante, sentí que alguien quería esculpirme con manos que no eran mías.
pero ansiaba tanto pertenecer, encajar, que me obligué a callar esa incomodidad. Me repetía, él quiere ayudarme a ser mejor. Y todo avanzó rápido. En menos de 3 meses, ya éramos considerados pareja por la comunidad. Siempre bajo la bendición de la iglesia. Siempre observados. Las hermanas del templo decían que era hermoso ver al hermano Samuel reconstruyendo la vida de una mujer que había sufrido tanto. Y yo lo creía. En el 4.º mes, empezó a hablar de una unión estable. Decía que lo sentía en el espíritu, que nuestro destino ya estaba escrito. Que su ministerio necesitaba una compañera, alguien como yo. Me sentí halagada, pero también con dudas. Todo iba muy rápido. Cada vez que mostraba reservas, él respondía con palabras dulces, inspiradas, que me dejaban sin defensa. 6 meses después de aquel primer encuentro, teníamos una relación formal. Y acordamos empezar a vivir juntos 2 meses más tarde. Bruna casi no venía a casa. Decía que me estaba perdiendo, que ya no era la misma. Mi padre, en cambio, estaba feliz. Mandó hacerse una camisa nueva y empezó a ahorrar para comprar un regalo digno del futuro yerno. En esa época, doña Lourdes estaba más presente que nunca. Nunca decía nada directamente, pero sus miradas hablaban por sí solas. En una de las reuniones, mientras yo estaba sentada junto a Samuel, noté cómo me observaba. No era juicio. Era advertencia. Pero no quise escuchar. Una tarde calurosa de enero, estábamos en el porche de casa de mi padre, tomando jugo de piña. Samuel hablaba de sus proyectos, de sus responsabilidades como líder. En medio de la charla soltó una frase como al pasar: para crecer en el ministerio, un hombre necesita una esposa leal, una compañera dedicada, alguien que lo respalde sin condiciones. Tragué saliva. No era una sugerencia, era una demanda envuelta en retórica espiritual. Pero, como tantas otras veces, respiré hondo y asentí. Ya me había convencido de que amar a un hombre de fe implicaba sacrificios. Y que quizás, si me entregaba lo suficiente, él me amaría de verdad. La ceremonia fue un sábado por la mañana. Sencilla, pero cargada de solemnidad, como si el aire pesara más de lo normal. Las hermanas del templo decoraron el salón con flores silvestres y cintas plateadas. El coro entonó alabanzas suaves y bien ensayadas. Samuel, con su postura recta y expresión concentrada, parecía un líder ya consagrado. Mi vestido era prestado, celeste claro, de corte recto y mangas cortas, con un velo sencillo que apenas cubría los hombros. Yumi caminó delante de mí, sosteniendo un pequeño ramo con manos temblorosas. Sus ojos brillaban, pero caminaba demasiado rápido por el pasillo, como si quisiera salir de escena cuanto antes. Intenté sonreír. Intenté creer que ese día marcaba un nuevo comienzo. Pero incluso en el altar, rodeada de cánticos, algo dentro de mí gritaba. Un silencio tenso se expandía en mi pecho. Samuel me tomó de las manos con firmeza. Al pronunciar sus votos, usó palabras impecables, llenas de bendiciones, que conmovieron a los presentes. Todos estaban emocionados, menos yo. Yo fingía sentir. Fingía sonreír. Fingía ser la mujer que esperaban de mí. Después de la ceremonia, hicimos una pequeña recepción en el patio de la iglesia. Hubo torta casera, jugo natural y abrazos llenos de buenos deseos. Ahora sí, hermana Elena está bendecida, decían con entusiasmo. Yo asentía, mientras una punzada se alojaba en mi garganta. Yumi, aunque rodeada de otros niños, no se separaba de mí. Me observaba desde lejos, con incertidumbre. Tal vez ya intuía algo que yo aún no quería ver. 3 meses más tarde, Samuel fue ordenado sacerdote en una ceremonia mucho más pomposa que nuestra boda. El pastor Alceu lo presentó como siervo íntegro, digno del altar. Los hermanos lo saludaban con admiración. Las hermanas lloraban conmovidas. Yo, a su lado, con un vestido gris oscuro y el cabello apenas recogido, solo podía pensar en lo que implicaba esa nueva etiqueta, esposa de un sacerdote. Ese mismo día nos mudamos a la casa pastoral. Una construcción antigua de 2 plantas, al fondo de una capilla pequeña, en las afueras del barrio. La zona era tranquila, con pocos vecinos y un jardín medio abandonado. La capilla tenía bancas de madera ásperas, vitrales descoloridos y una campana que solo sonaba los domingos. La casa contigua al templo tenía 2 habitaciones, una cocina diminuta y una sala mal iluminada. El olor a humedad era constante y me provocaba jaquecas, pero me decía que solo era el comienzo.
Los primeros días los dediqué a dejar todo habitable. Lavé paredes, cosí cortinas con telas donadas y organicé un rincón para los juguetes de Yumi. Pero Samuel, ya como líder espiritual, parecía encontrar fallas en todo. Criticaba la comida, el polvo, la ropa fuera de lugar. Una vez, después de misa, me dijo que el desorden en la casa afectaba su inspiración divina. Tienes que entender que mi ministerio comienza en casa, y si la base es débil, todo se viene abajo. Sus palabras eran como alfileres, punzantes. No alzaba la voz. No lo necesitaba. Le bastaba una mirada, el tono exacto, el gesto preciso mientras sostenía la Biblia abierta. Decía que la mujer virtuosa edifica el hogar, y me miraba como si yo estuviera derrumbando el nuestro. Yumi lo notó antes que yo. Al principio, intentaba acercarse a él. Le hablaba del colegio, le enseñaba sus dibujos, buscaba un gesto de afecto. Pero Samuel la cortaba con frases secas, como si su presencia interrumpiera algo sagrado. Estoy preparando la homilía ahora. No hagas ruido. Este es un momento de recogimiento espiritual. Una tarde dejó caer un lápiz al suelo. Él se giró con un suspiro impaciente. Yumi no volvió a jugar ese día. Yo lo veía todo. Pero me convencía de que era solo cuestión de adaptación. De que con el tiempo, las cosas mejorarían. Cuando fuimos presentados oficialmente ante la nueva comunidad, me sentí una pieza fuera del tablero. Las mujeres me miraban con mezcla de curiosidad y reserva. Algunas sonreían. Otras cuchicheaban en voz baja. Yo llevaba una falda larga de algodón y una blusa blanca. Al bajar del coche, Samuel me miró de arriba abajo con un gesto de desaprobación. No dijo nada. Pero esa noche, camino a casa, soltó con frialdad: la esposa de un sacerdote debe reflejar decoro. Tu imagen también comunica, Elena. Me callé. Tenía ganas de decirle que había pasado la mañana limpiando la iglesia y cuidando de Yumi, que apenas me había dado tiempo de arreglarme. Pero él ya miraba por la ventana como si mis palabras fueran irrelevantes. Y me callé otra vez. Me preguntaba si eso era normal, si todas las esposas de sacerdotes vivían con esa constante sensación de estar fallando. Con el tiempo, empecé a cuidar cada detalle. La ropa, el peinado, la forma de hablar. Siempre sonriendo, siempre dispuesta, siempre servicial. Organizaba eventos, limpiaba el templo, visitaba a enfermos con él. Pero por dentro, me consumía un agotamiento que no era solo físico. Era un cansancio del alma. Dona Celeste empezó a aparecer más seguido por la capilla. Decía que quería ayudar en las tareas comunitarias. Pero yo sentía que había algo más detrás. Sus ojos me observaban con una calma calculada. Durante un sermón sobre obediencia y liderazgo, noté que no apartaba la vista de mí, como si pudiera ver las fisuras que se ocultaban bajo mi sonrisa ensayada. Después de la reunión, Ricardo me tomó del brazo con fuerza. Me apartó de una conversación que tenía con otra hermana. Me dijo que estaba distraída, que debía concentrarme más en lo espiritual. Fue rápido. Pero el dolor no fue solo físico. Me hirió por dentro. Una vez más, quien lo vio todo fue doña Anair. Estaba al fondo, como siempre, organizando los materiales de los niños. Nuestras miradas se cruzaron. Ella no dijo nada, pero yo desvié la mía de inmediato. Porque mirarla era reconocer lo que estaba pasando, y reconocerlo era actuar. Y aún no estaba lista para eso. Un día, después de una jornada agotadora, entre los deberes de Yumi, la limpieza y las tareas que Samuel me imponía en el centro social, dejé escapar un suspiro mientras fregaba los platos. Solo eso. Un suspiro. Samuel, desde su despacho, apareció en la puerta de la cocina con la Biblia en la mano. ¿Te estás quejando, Elena? Su tono era seco, sin levantar la voz, pero con una dureza que calaba. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos, dijo, como si recitara un versículo aprendido de memoria. Cuidado con dar lugar al enemigo con tus murmuraciones. No seas tropiezo para mi llamado. No respondí. Las lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa mientras seguía lavando. Esa noche, acostada junto a ese hombre que decía ser guía espiritual, pero que se alejaba más y más de todo lo que alguna vez quise en mi vida, sentí una grieta dentro de mí. Como si una pared vieja empezara a resquebrajarse. Yumi dormía en la habitación de al lado, abrazada a su peluche.
El silencio en la casa era tan denso que dolía en los oídos. Por primera vez en mucho tiempo me atreví a pensar, ¿esto es lo que Dios quiere para mí? Para la comunidad, yo era ahora el símbolo de la obediencia. La esposa del pastor. Siempre con faldas largas, peinada sin una hebra fuera de lugar, sonriendo con dulzura. Asistía a reuniones, visitas, vigilias. Organizaba colectas y actos de beneficencia. Pero cada gesto mío era observado por Samuel con una exactitud despiadada. Nada escapaba a su control, ni siquiera la forma en que sazonaba la comida. Las críticas veladas se transformaron en reglas inquebrantables. Me dijo que algunos libros no eran edificantes. Sacó varios de mi estantería, diciendo que mezclaban fantasía y herejía. Incluso la Biblia, solo la podía leer bajo su supervisión, en estudios dirigidos por él, donde cada interpretación tenía que pasar por su filtro. Si alguna vez expresaba una opinión, me interrumpía, todavía estás aprendiendo. La necesidad de complacerlo se volvió asfixiante. Mi rebeldía comenzó en silencio, en lo íntimo. Una vez, durante una celebración, olvidé mencionar un nombre en la lista de oraciones. Desde el altar, con el micrófono encendido, interrumpió la ceremonia. La esposa del pastor debe estar atenta. La falta de vigilancia abre puertas al enemigo. El silencio que siguió fue insoportable. Las mujeres agacharon la cabeza. La hermana Dalva, en primera fila, asintió con firmeza. Y yo sentí como el suelo se hundía bajo mis pies. Yumi empezó a tartamudear. Primero fueron pequeñas pausas. Luego, frases que no podía terminar sin tropezarse. Me di cuenta una noche, cuando intentaba contarme algo del colegio. Mamá, la profe dijo que. Me arrodillé a su lado, le acaricié el cabello y le dije con ternura, respira, amor, estoy escuchando. Ella bajó la mirada. Después me abrazó con fuerza. No dijo nada más. Al día siguiente, pregunté en la escuela si algo había ocurrido. La maestra me dijo que la notaban retraída, con dificultades para participar, como si tuviera miedo de equivocarse. No quiere leer en voz alta. Dice que si se equivoca, él se va a molestar. Me quedé helada. No dijo su nombre, pero no hizo falta. Esa tarde, mientras Samuel preparaba su mensaje en el despacho, me encerré con Yumi en su cuarto. Le hablé bajito, como si cada palabra pudiera asustarla. ¿Te sientes incómoda con Samuel? Ella no respondió. Solo bajó la mirada y se abrazó a su peluche. Le pregunté si él le había gritado. Negó con la cabeza. ¿Te ha tocado? Negó otra vez. ¿Te ha dicho algo feo? Pausa. Luego, un susurro. Dijo que yo estorbaba. El mundo se detuvo. La abracé con fuerza, tratando de no llorar. Le prometí que nadie jamás volvería a hacerla sentir así. Esa noche, cuando Samuel entró a la habitación, fingí dormir. Pero por dentro, algo se había encendido. Una determinación que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, le pedí permiso para visitar a mi padre. ¿Hay algún problema en casa?, preguntó con esa voz que ya no me inspiraba respeto, sino desconfianza. Solo quiero ver a mi papá, respondí, evitando su mirada. Se quedó en silencio. Luego dijo, no tardes. Las responsabilidades del templo no esperan. Salí con Yumi agarrada a mi mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que respiraba sin peso en los pulmones. En casa de mi padre, lloré. Frente a él, que apenas entendía lo que ocurría, solté todo. Renata llegó un rato después. Al verla, me eché en sus brazos. Tenías razón, susurré entre sollozos. Ella no dijo, te lo dije. Solo me apretó con fuerza y se quedó a mi lado. Esa noche no volví a la casa pastoral. Al día siguiente, temprano, fui sola a la capilla. Samuel estaba allí, ordenando unas carpetas, como si todo estuviera en perfecta calma. Me miró con esa sonrisa fría que usaba cuando quería disfrazar el control de cortesía. «Has vuelto», dijo, sin levantar mucho la vista. Me paré firme frente a él. «No voy a quedarme más en esa casa». Él dejó la carpeta sobre el escritorio, lentamente. «¿Estás diciendo que abandonas tu deber como esposa?» «No, Samuel. Estoy diciendo que no voy a seguir fingiendo que esto es amor, ni obediencia, ni fe.
Sus ojos se estrecharon. El enemigo te ha confundido. Estás rompiendo tu cobertura espiritual. Esto tendrá consecuencias. Las asumiré, dije, temblando por dentro, pero sin dar un paso atrás. No estás pensando en Yumi, insistió. Ella necesita una familia estructurada. Lo sé. Por eso me voy. Tomé mi bolso y di media vuelta. No gritó. No me siguió. Solo dijo con voz seca: si te vas, no vuelvas. Estás renunciando al propósito de Dios para tu vida. Salí. No respondí. No lloré. No me detuve. Caminé hasta donde me esperaban Renata y mi padre, que ya habían preparado un cuarto para nosotras. Esa noche, dormí abrazada a Yumi en una cama pequeña, en una habitación con paredes celestes y un ventilador que zumbaba como canción de cuna. Ella durmió tranquila. Yo también. Por primera vez en años, sin sobresaltos. En los días siguientes, Samuel me mandó mensajes. Versículos bíblicos. Advertencias espirituales. Incluso una carta escrita a mano en la que decía que aún estaba a tiempo de rectificar mi rebeldía. No respondí. Fui a hablar con el líder regional de la iglesia. Conté todo. No exageré nada. No omití nada. Me escuchó con atención. Me dijo que abrirían una investigación. Pero su tono era más político que pastoral. No esperaba justicia de ese lugar. Esperaba paz. Y la encontré lejos de ahí. Volví a trabajar en la escuela donde había cocinado tantos años. Las viejas compañeras me recibieron con abrazos sinceros. La directora me ofreció un turno flexible para que pudiera llevar a Yumi al fonoaudiólogo y a terapia. Mi hija comenzó a recuperar su voz. Y yo también. Empecé a escribir. Pequeños textos. Cartas a mí misma. Oraciones sin intermediarios. Y con el tiempo, esa voz interna que durante años había estado callada, volvió a hablarme con claridad. Un día, mientras caminaba por la feria del barrio con Yumi, nos cruzamos con doña Anair. Llevaba una bolsa de naranjas y el mismo gesto sereno de siempre. Me abrazó sin preguntar nada. Solo dijo: te ves más ligera, hija. Que Dios te sostenga. No supe si agradecérselo o romper a llorar. Solo asentí. Esa tarde, Yumi y yo preparamos una torta de banana como en los viejos tiempos. Ella la decoró con chispas de colores y me dijo: mamá, este es nuestro nuevo comienzo, ¿verdad? La abracé tan fuerte que pensé que podía detener el tiempo. En la noche, antes de dormir, escribí mi nombre completo en un cuaderno nuevo. Asterisco Elena Aparecida Alves de Souza, asterisco. Sin títulos, sin etiquetas, sin roles impuestos. Solo mi nombre. Mi historia. Mi voz. Desde entonces, no volví a entrar a una iglesia donde se utilicen versículos como látigos. Pero sigo creyendo. Creo en el Dios que me sostuvo cuando nadie más lo hizo. En el Dios que habita en el susurro de mi hija, en el pan caliente que horneamos juntas, en la ternura de mis amigas que me rescataron sin condiciones. Si estás escuchando esto y sientes que también estás atrapada en una estructura que apaga tu alma, quiero que sepas algo. Puedes salir. Puedes empezar de nuevo. El amor no duele. La fe no encadena. Y Dios. Dios no se parece en nada a los hombres que lo usan como excusa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme con el corazón. Mi nombre es Elena, y esta fue mi historia.